Bendiciones con todos. Tema 14, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, día 6, la creación de los animales y la raza humana, parte 2. ¿Sí? En la parte 1 hablamos exclusivamente de la creación de los animales. En esta parte vamos a hablar exclusivamente de la creación de la raza humana, del ser humano, de nosotros, en otras palabras. ¿Sí? Pero recordemos un poco el video anterior, en el día 6. Dios crea los animales, que la tierra produzca. Imagínense qué profundidad de palabra, que se comienza a crear una inmensidad de animales, especies, clases, como usted le quiera de llamar, panteras, tigres, leones, elefantes, perros, gatos, tipos de insectos y qué, cuán basta. Animales que creo que algunos ni conocemos todavía. Terrestres, todo tipo de culebras, escorpiones. Y con solo dar una palabra, Dios no tiene que dar detalles, mostrando su gran poder, mostrando que no hay otro como Él, mostrando que todo lo está haciendo a la perfección para que el ser humano, que ya vamos a hablar de eso, que crea en el sexto día, pueda disfrutar al mismo tiempo de que gobernar con sabiduría todo aquel, porque el Señor los puso al ser humano de administrador de todo esto maravilloso que creó. Wow. ¿Podrá haber otro Dios así como Jehová de los ejércitos, que crea con solo dar la orden, con solo pronunciar su palabra? No necesita dar detalles. ¿No cree que es al Dios que hay que seguirle? ¿No cree que los otros dioses que se han inventado las naciones, las religiones, son vasallos? ¿Pueden hacer algo como así, con solo dar una palabra, como lo hace Jehová de los ejércitos? Imposible. No hay. No existe y no existirá jamás. Bueno, vamos a la creación de la raza humana y vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 31. Dice: entonces dijo Dios, mire, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Wow. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¡Wow! Hagamos y ya está. Ahí está. La creación del hombre es la parte más importante de la obra del sexto día. Sí, somos los más importantes. Después de haber preparado una morada acorde para el hombre y equipado con todo lo necesario para su comodidad, Dios ahora procede a crear la raza humana. ¿Qué cosa? Dijo: hagamos a los seres humanos. La clara indicación, ¿sí? La clara indicación aquí demuestra la Trinidad, que esto es asunto de polémica y polémica, que esa palabra no existe en la Biblia y que Dios es uno solo y que no es Dios trino, las discusiones de las religiones. En vez de creer en este Dios todopoderoso que ha hecho todo maravilloso, la gente se pone a discutir, a crear teorías y cosas por el estilo, como hemos ido mencionando en los videos anteriores. ¿Qué cosa? ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban peculiarmente interesados en la creación del hombre. Sí. La frase que se usa muestra la excelencia del hombre por encima de todos los demás seres,
que habían sido hechos por Dios. A través del tiempo se han tenido diferentes racionalizaciones del significado de esta frase por el uso del plural. Elohim, su forma singular en Eloab, in en la terminación en hebreo, lo que le hace plural. Para referirse a Dios, sí, y la plenitud de la personalidad de su personalidad divina y clara indicación de la doctrina de la Divina Trinidad, que explica que Dios ha existido eternamente en tres personas distintas. El mismo nombre de Dios muestra la pluralidad que le compone. Aquí se muestran otros versículos con la palabra Elohim. Escuche. Por ejemplo, Génesis 3:22 dice: luego el Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, sí, como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? ¿Entonces vivirá para siempre? Mire, como nosotros. Génesis capítulo 11, versículo 7 dice: vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. Esto es cuando hicieron la Torre de Babel. Se juntaron y querían ser como Dios. Y dice el versículo, vamos, no dice voy, ¿sí? No dice voy, vamos a bajar. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Escuche, ¿quién irá por nosotros? No dice, ¿quién irá por mí? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Esto es el profeta Isaías cuando entra al templo y se encuentra con la gloria de Dios. Wow, mire, tanta discusión, tantas peleas de los grupos religiosos, de las religiones, que Dios es uno solo, que Dios no es trino y cosas por el estilo. Y eso los ha detenido de gustar y de adorar y de obedecer y otras cosas más al verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, constituido en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por otro lado, tenemos los rabinos judíos queriendo dar otras explicaciones del uso del plural para hablar de Dios. Ellos dicen que Moisés está usando la forma del plural de majestad. Ellos dicen, para demostrar la reverencia máxima hacia Dios. Pero esta suposición se puede descartar porque la expresión hagamos es una invitación a crear, lo cual es un atributo solo de Dios. Nadie más crea. Los ángeles no crean. Y por el texto continúa con a nuestra imagen. Ojo, para que sean como nosotros. Cuando se transfiere a la tercera persona de la narrativa, los pronombres que se deberían usar son su imagen y su semejanza. Ojo con eso. Lo que ratifica que está hablando en plural de personas. Además, esta forma gramatical no se utilizó sino hasta mucho más tarde en la historia de la literatura judía. Eso es. Otra explicación de los rabinos judíos es que se refiere a que Dios está hablando con su corte celestial de ángeles. Pero no se puede implicar que los ángeles tomaran parte en el proceso de la creación, y mucho menos que tienen la imagen divina o humana. Sí, vamos a leer la palabra en Ezequiel capítulo 10, versículo 9 al 21, y verá que eso no es así, que esa teoría no tiene un punto de ser. Dice Ezequiel, me fijé y cada uno de los 4 querubines
ángeles de alta jerarquía, dice, tenían una rueda a su lado. Tenían una rueda a su lado los ángeles. Y las ruedas brillaban como el berilio. Las cuatro ruedas eran semejantes entre sí y estaban hechas de la misma manera. Dice, dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Mire, así no es Dios. Tampoco los querubines, como las ruedas, estaban cubiertas de ojos. Mire, los querubines tenían ojos por todo el cuerpo, incluso las manos, las espaldas y las alas. Cada uno de los cuatro querubines tenían cuatro caras. La primera era la cara de un buey, la segunda era la cara humana, la tercera era la cara de un león y la cuarta era la cara de un águila. Sabía que eran querubines porque cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y lo que parecían ser manos humanas debajo de las alas. ¿Qué les parece? Existe otra explicación que cree que Dios pidió consejo a la tierra. Hablamos de eso para que vean las ocurrencias del ser humano. De donde surge el cuerpo y Dios crea el alma, porque Dios hizo de barro al cuerpo de Adán, ¿no? Que fue propuesta por Maimónides, un eminente filósofo judío sefardí y erudito de la Torá en la Edad Media. Sin embargo, este argumento se refuta con Isaías 40:13, ya que Dios nunca pidió consejo a nadie más que a sí mismo. Escuche, Isaías 40:13, escuche. ¿Quién puede dar consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Quién sabe? Nadie, nadie como Dios. Nadie sabio como Dios. Entonces, mire cómo vamos con la misma palabra, se van tirando abajo todas esas teorías que contradicen las verdades de la palabra. Ahora, la frase seres humanos, o entre comillas hombres, esta es la primera mención de hombre en la Sagrada Escritura y es dicho por Dios. Se refiere a la humanidad en general, que es un juego de palabras en la Biblia, ¿sí? Adán, que significa hombre, y humanidad en hebreo también. Con el término Adamá, que en hebreo significa suelo y tierra roja y cultivable. Génesis capítulo 23, versículo 23. Ahora, muchos estudiosos creen que esto se refiere a que la humanidad se formó a partir del barro rojo del valle del río Tigres en el Éufrates. ¿Sí? Génesis capítulo 2, versículo 7. Solo en los primeros 3 capítulos del Génesis, el término hebreo Adán se usa para referirse a hombre, ya que después el término hebreo más común para el hombre o esposo es Ish y Insan para la mujer o esposa. ¿Sí? Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Qué le parece? Génesis capítulo 3, versículo 23. Así que el Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra, de la cual él había sido formado. Mire, sí. La raza humana es la cúspide de la creación, es lo más alto, es lo más importante, lo más maravilloso. Alégrese por eso, ya que se le da la más alta posición de honor. Así como Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre también es un ser en tres, dividido en tres personas, en tres partes, no personas: espíritu, alma y cuerpo. El hombre es creado en la imagen de Elohim, en su espíritu y alma
que es invisible y espiritual. Facultades mentales, intelecto y voluntad. Integridad moral, ser buenos, santos y con el conocimiento verdadero. Y cuerpo con el que alberga el alma y tiene dominio sobre el resto de la creación. Eso es así. Por ello, la humanidad es responsable por sus decisiones, el destino y rumbo que toma. Y solamente el hombre es juzgado como justo o pecador por la ley de Dios, solamente el hombre. El hombre es la única criatura que escucha la palabra de Dios, habla con él a través de la oración, obedece y le sirve. Fue creado para acompañar a Dios, diseñado para tener comunión, o sea, compartir e intercambiar pensamientos y sentimientos íntimos en un nivel mental o espiritual con Dios, y que el hombre fue puesto en la tierra para ser el representante de Dios en la tierra. ¿Qué les parece? Maravillosa. Ahora la frase a nuestra imagen para que sean como nosotros, ¿sí? Eso dice la NTV y la RBC dice a nuestra imagen y semejanza. Esta frase se refiere que la raza humana fue creada en la imagen de Dios físicamente y espiritualmente. El cuerpo humano es la imagen de Dios. Eso es maravilloso, ¿eh? Como el medio por el cual el hombre interactúa con el mundo que lo rodea y alcanza el dominio en la creación. En segundo lugar, el alma humana es la imagen de Dios. A través de la mente y razón del hombre, el libre albedrío, la autoconciencia y las emociones. Adicionalmente, que la humanidad sea como nosotros o a la semejanza de Dios, implica facultades morales del hombre y especialmente a su capacidad de alcanzar la santidad. Por eso dice, sé santos porque yo soy santo. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 24. Y revístase de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en justicia y santidad de la verdad. Y Génesis capítulo 5, versículo 1 dice, este es el libro de los descendientes de Adán. El día que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza. ¡Wow! ¿Qué les parece? Al igual que Dios, el alma del hombre es inmortal, invisible, activa, inteligente y libre. ¿Sabía usted eso? Y cuando se creó por primera vez, estaba dotada de un alto grado de conocimiento divino, con santidad y justicia. El alma es quien es usted. Es nuestra mente, sentimientos y voluntad. Nuestra alma está temporalmente habitando en un cuerpo para interactuar en este mundo físicamente. ¿Qué le parece? Y por último, Dios nos dio un tercer elemento, un espíritu, el cual nos permite comunicarnos con Dios y nos diferencia de los animales de la creación. Como cristianos, siempre debemos de buscar crecer este espíritu dentro de nuestra alma en nuestro proceso de santificación, porque entre más espacio ocupe el espíritu, menos pecaremos y creceremos espiritualmente. ¿Qué les parece? Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se aparezcan más a Él. ¡Wow! Por eso usted me escucha diciendo, lean la palabra, lean la palabra, lean la palabra, apliquen la palabra, apliquen la palabra. Sí. Ahora, ¿qué es la moral? En el cristianismo, la moral es la determinación de lo bueno y lo malo. El bien moral es la voluntad de Dios,
la rectitud, la bondad. El bien moral lo encontramos en lo que dice la Biblia en sus leyes y mandamientos. Por otro lado, el mal moral es entendido como el pecado, la injusticia, la maldad y todo aquello que se opone al bien específico de Dios. Se considera que los actos inmorales son ofensas hacia Dios, que conllevan la separación entre el hombre y su creador y que rompen el orden necesario para vivir. ¿Qué les parece? Ahora, la Biblia describe que todos los hombres tienen una ley natural que fue dada por Dios y escrita en sus corazones, que es manifestada como una moralidad innata y que constituye la raíz espiritual de la conciencia humana. También se considera que la existencia de la inmoralidad como un fenómeno es el resultado del libre albedrío del hombre, por el cual Dios dio al ser humano la capacidad de decidir o elegir libremente entre el bien y el mal, de acercarse o alejarse de la semejanza de Dios y asimismo de elegir entre su bendición o su maldición. Sí, no somos robots. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 22. Luego el Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y la comen? Entonces vivirán para siempre. ¿Qué les parece? Ahora, la frase ellos reinarán sobre. La NTV dice y la RBC dice que dominen en toda la tierra sobre. El plural aquí demuestra que esta bendición es para Adán y Eva e incluirá a toda la raza humana en general. Este dominio que se promete al hombre está basado en la virtud de su creación a la imagen de Dios y muestra la superioridad del hombre no por su fuerza física, sino por la voluntad de Dios, quien nos proporcionó con una naturaleza superior al de los animales. Génesis capítulo 5, versículo 2 dice, los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Y el 5.3 dice, y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza y le puso por nombre Set. Y Salmos capítulo 8, versículo del 5 al 8 dice, hiciste al hombre poco menor que un Dios y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho Señor de las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Todas las ovejas y todos los toros, todos los animales del bosque, todas las aves del cielo y los peces del mar, todo lo que surca las profundidades del mar. Dios los puso bajo nuestro cuidado. Pero hemos cuidado. Hemos sido malos administradores y por eso tenemos que pedirle perdón a Dios. Hemos fracasado en eso. Estamos matando a lo que Dios ha creado. Y Dios no nos puso de mayordomos para eso. Ahora, la frase Dios los creó, hombre y mujer. Esta es la tercera vez que se utiliza la palabra vara, creación en hebreo, para describir la creación que únicamente puede ser realizada por Dios y que marca la culminación y da énfasis en la creación de Dios de la humanidad, con el hombre y la mujer. Es muy interesante que en el plural de Génesis 1.26, ahora en el versículo 27, utiliza la forma singular, los creó. Esto muestra el misterio de la pluralidad de Dios, pero también la unidad en un solo Dios. Mateo capítulo 19, versículo 4 dice, Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y Génesis 2.18 dice, después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Ahora, seguimos leyendo el texto de Génesis que dice,
Luego, cuando crea el hombre, los bendijo con las siguientes palabras. Esto es importante. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces dijo Dios, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales que les sirvan de alimento. He dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora, esta frase los bendijo, sean fructíferos y multiplíquense. Esta bendición involucra reproducción y dominio. El hombre tiene ahora la encomienda de llenar la tierra y supervisar su funcionamiento. Es la misma bendición que le dio a los animales en Génesis 1:22, como se muestra también en Deuteronomio capítulo 7, versículo 13. Vamos a leer. Dice, te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos. Hará fértil a tu tierra y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de granos, vino nuevo y aceite de oliva, y también grandes manadas de ganado, ovejas y cabras. Multiplíquense. Salmo 123, versículo 3 dice, los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. El Señor dijo, multiplíquense, tengan hijos, ¿sí? Que los animales se multipliquen también, para que el hombre tenga. Ahora la frase, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Dios nos está dando 3 mandamientos. Procrearnos y dispersarnos, gobernar y reinar. Increíble, ¿no? Pero lamentablemente vemos a través de la historia cómo la humanidad no ha hecho un buen trabajo. No lo ha hecho. Hemos hecho lo malo. El relato de Génesis insta crecimiento de la población. Sin embargo, y sorprendentemente, uno de los primeros actos de la rebelión, Génesis capítulo 10 y capítulo 11, fue la renuncia de la humanidad para separarse y llenar la tierra. Dios intervino con la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, lo que permitió la dispersión nuevamente de las naciones sobre toda la tierra. Sí, leamos el versículo 4 del capítulo 11, escuche. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo, escuche. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Dios dijo, Dios le había dado, dispérsense, multiplíquense, llenen la tierra. Hicieron lo contrario, Dios bajó y ahí nacen las razas, las lenguas, los confundió. Yo les he dado la orden que se vayan por el mundo, que llenen el mundo, no que vivan amontonados. Mire. Ahora, gobernar es una palabra muy fuerte que denota el sometimiento al poder, pero no sugiere una condición egoísta por parte de los humanos sobre la creación que vaya en contra de lo que Dios declaró como bueno. Más bien, se habla de un ordenamiento productivo de la tierra y sus habitantes para producir riquezas y llevar a cabo los propósitos de Dios. La comisión así recibida fue la de utilizar para nuestras necesidades los vastos recursos de la tierra, a través de la agricultura, la minería, por la investigación geográfica, por los descubrimientos científicos y la invención mecánica y otras cosas más. Dios ha dado sabiduría para para inventar tantas cosas que hasta el día de hoy se han inventado.
¿Qué dice Hechos capítulo 17, versículo 6? De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. ¿Qué les parece? De una sola pareja, ¿cuántos habitantes ha tenido el planeta Tierra? El reinar por parte del hombre sobre las criaturas de la tierra le confiere la responsabilidad para el ejercicio de sus poderes. Se requiere valor, provisión, destreza, observación y juicio para llevar a cabo esta comisión. Pero la voluntad humana se ha convertido en un imperio que ha modificado profundamente no solo la propia historia del hombre, sino la de todo el mundo viviente y la cara del planeta en el que vivimos. Sí, hemos cambiado todo lo que Dios creó perfecto, y eso es muy lamentable. Ahora la frase, las plantas con semillas, los árboles frutales, para que les sirvan de alimento. En este punto, la comida tanto de hombres como de animales provenía exclusivamente del reino vegetal. Los animales no necesitaban matar animales para su alimentación, ni los animales carnívoros tenían que cazar sus presas para alimentarse. Por ello, el hombre fue puesto para reinar en la creación en armonía. Con la caída del hombre y la maldición del pecado, Génesis capítulo 3, la muerte entró en el mundo, generando un cambio universal en la naturaleza, que no va a ser restablecido hasta que se restablezca el reino de Dios cuando cese el pecado. Y con esto se concluye la creación del sexto día, la creación del primer hombre y de la primera mujer, y el primer capítulo de Génesis. Y luego vamos a ver en el capítulo 2 que el sexto día es un día muy ocupado para Adán. Pero en este capítulo no podemos dejar de admirar la sabiduría de Dios, no solo en el progreso de la creación, sino en la perfecta adaptación de un principio, de principio a fin. Dios crea y se da tiempo en cada etapa para mirar a su obra. Cada objeto se encontraba en su lugar correcto. Todos los procesos de la vida, desde las plantas hasta los animales, estaban establecidos en perfecta armonía. Como vimos, cada ser vivo tenía su clasificación y estructura. Los animales sus instintos adecuados para su forma de vida, interacción y razón de existir en la economía del mundo. Dios vio todo lo que había hecho respondiendo al plan de su sabiduría eterna que había concebido, y su conclusión fue, y vio que era muy bueno. Muy bueno. Maravilloso lo que Dios creó. Y eso no se puede cambiar. Pueden seguir levantando teorías con cuentos que el mundo salió de una explosión, que hubieron otras parejas más, y que las teorías de la brecha, etcétera, etcétera. No, señor. En la Biblia encontramos la verdad tal como es. ¿Sí? Dios dijo que lo que había creado era bueno. Mira lo que dice el Salmo 104, versículo 24. Tus obras, Señor, son innumerables. Todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Con solo dar su palabra, con solo decir que la tierra produzca. Solo al hombre amasó barro, y a la mujer lo abrió al hombre y le sacó una costilla, como veremos más adelante. ¿Qué cosa, no? ¿Habrá otro Dios como él? ¿Existirá otro Dios tan poderoso haciendo todo con solo dar una palabra? Todo se va creando, todo se va formando. Basta de dioses falsos, basta. Habitantes de la tierra, vengan, postrémonos delante de Jehová de los ejércitos, el Señor, y digamos, Señor, tú eres el único Dios verdadero que creaste el universo perfecto y maravilloso, para que nosotros
lo disfrutemos. Por eso Dios dijo que era bueno. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Ahora usted que está escuchando esta palabra y seguramente su corazón le ha hecho latir al enterarse que solo hay un Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, en tres personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, mire, el Padre, ¿qué es? El juez, se encarga de hacer justicia. El Hijo, ¿qué es? Se encargó de entregar su vida para rescatarnos, para redimirnos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos llena de sabiduría, de dones, ¿sí? Para poder servir a Dios y a los demás. No hay para qué hacerse lío. Entonces, usted que está escuchando esta palabra necesita venir a Cristo. El primer paso para creer en este Dios todopoderoso es entregarle su corazón a Jesucristo. Dejar que lo gobierne. Porque cuando nosotros hemos gobernado nuestro corazón, nuestra vida, wow, hemos fracasado, ¿no es cierto? Con Jesucristo no pasa eso. Entonces, ayudándole a nosotros para que usted se entere, sepa cómo venir a los pies de Cristo, aquí le describimos. Vamos a leer lo que le llamamos la oración de fe. La oración que le lleva a invitar a Jesucristo a su corazón y a su vida para convertirse, ahora sí, en un verdadero hijo de Dios. Repítela con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y es para ser salvo. Decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! Maravilloso, ¿no es cierto? ¿Se convirtió en un hijo de Dios? Bien, los felicitamos. Ahora, para mantenerse como un verdadero hijo de Dios, todos los días regale unos minutos para meditar en la palabra. Ahí va a encontrar a Dios hablándole. Dios le va a hablar. Dios le va a instruir, la va a capacitar. Esa palabra hay que obedecerla, hay que ponerla en práctica. Y esa palabra, una vez puesta en práctica, también hay que predicarla para que otros se encarguen de la palabra. Así como nosotros hacemos estos videos para enviarlos, usted también envíe a otros para que también conozcan las verdades del Señor. Y no dejemos de cuentos, ¿sí? Converse con el Señor a través de la oración. Cante alabanzas porque Dios es merecedor de ella. Y si está cerca, venga a la iglesia. Acá juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. No hay mejor alimento espiritual que tu palabra. Es más, es el único. Esa palabra tuya nos muestra que tú eres el único Dios. Nos muestra que con una tienes tanto poder que con un dar una orden, todo se crea. Hemos visto en estos 6 días de creación, tú dando la palabra y todo creándose a perfección. Todo desde el principio, detalle a detalle, hasta hacerlo todo perfecto para de lo último crear al hombre y ponerlo allí, sin que le falte nada. ¡Wow! ¡Qué amor que tienes por nosotros, Señor! Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, porque nos amas, Señor. Gracias por amarnos, Señor. También nosotros te amamos porque has derramado con tu Espíritu Santo el amor tuyo en nosotros, mi Dios. Te amamos y te decimos que tú eres el único Dios. No existe otro Dios, no existe. Seguimos insistiendo que son vasallos los dioses que el hombre ha inventado, que los países, que el mundo ha inventado. No sirven, no pueden hacer nada, nada. Tú, con dar una palabra, creas lo que tú quieres, Padre. Señor, bendice a la iglesia que un día tú vienes a llevar. Dale una porción más de tu Espíritu Santo y que cada día se añadan a ella los que han de ser salvos, Señor. Bendice, Señor, tu creación. Bendice tu creación especial al ser humano. Que volvamos a ti, Señor, y que el tiempo que nos des de vida lo administremos conforme a tu voluntad. Sí, Señor.
Por eso te decimos que te amamos y te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra para que otros también conozcan las verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.